Muy bien, vamos a empezar entonces el taller. Vamos a empezar con un video. Una de las formas más fáciles de comenzar su historia familiar es buscar y organizar la información que ya posea de sus antepasados. El primer lugar para comenzar a buscar información es en su casa. Se sorprenderá de la cantidad de información que encontrará. Primero, trate de encontrar documentos u objetos que tengan datos familiares. El presidente Boyd K. Packer sugirió una forma de comenzar a reunir información en su hogar. Si no sabe por dónde empezar, empiece por usted mismo. Si no sabe qué registros obtener ni cómo hacerlo, empiece con los que ya tiene. Consiga una caja de cartón de cualquier tipo. Póngala en un lugar donde estorbe, en un lugar donde no pase desapercibida. Junte diplomas, todas las fotografías, premios, el diario personal si lo tiene. Todo lo que pertenezca a su vida, ya sea escrito, grabado o registrado, que muestre que usted está vivo y qué es lo que ha hecho. Mi esposa y yo leímos el discurso del Elder Packer. Conseguimos una vieja caja de cartón y la pusimos donde siempre pudiéramos verla. Después comenzamos a juntar información familiar como certificados, fotografías y recortes de periódico, cosas así. Creo que tuvimos la caja en ese lugar por unas 3 semanas y es increíble todo el material que logramos reunir. Estos son algunos documentos que podría encontrar en su casa. Publicaciones, diarios personales y cartas, relatos personales y apuntes, fotografías viejas, Biblias familiares, obituarios y recortes de periódicos, certificados de nacimiento, casamiento y defunción. En los documentos, busque nombres, fechas y lugares de los acontecimientos importantes de la vida de sus antepasados. Una de las cosas más interesantes que encontramos fue una copia del obituario de mi abuela, el cual tiene nombres, fechas y lugares, todo lo necesario para efectuar la obra del templo. También tenía el nombre de un hermano que no sabíamos que existía. Eso nos hizo seguir indagando y efectuar la obra por él. Lo más increíble es que ese obituario con tanta información estaba en casa. Este es un libro de recuerdos que hizo mi padre. Él dejó muchos registros de sus descendientes y lo guardó para ayudar a su familia y parientes. Yo heredé este registro que contiene el certificado de su matrimonio en el templo, sus certificados del sacerdocio, sus empleos, sus estudios y su historia familiar. Este es mi bisabuelo. Esto se llama Homioji, un monumento muy importante para los japoneses que tratan de buscar sus registros familiares. En él hay nombres y fechas de quienes fallecieron y los nuevos nombres que se les da después que mueren. La información de un documento puede llevarlos a encontrar otra información. Mi mamá también había hecho genealogía y en sus papeles yo pude encontrar el grupo familiar que ella había entregado. Esto indicó las obras que ella había hecho y las faltantes. Entonces esto me ayudó a poder hacer también mi historia familiar.
Esto se llama koseki. Contiene el nombre de la persona, de su cónyuge, el lugar de nacimiento, etc. Son fuentes muy importantes al buscar registros familiares. Las fotografías también tienen valiosa información sobre sus antepasados. Fíjense en las fechas, los nombres y los parentescos. Estudien detenidamente las fotografías y los documentos. Podrían descubrir antepasados de los que no tenían idea. Mi papá era fotógrafo, así es que teníamos muchas fotografías de la familia por toda la casa. Y estas fotografías me inspiraban a mí a querer saber más de mi familia. Esta es mi abuela Odulia Pais. Mi mamá las colgaba en la pared y pasábamos por ahí todos los días. Entonces yo veía a mi abuela que había morido a los años de 39. Fueron las fotografías de mi padre y de mi familia que me animaron a hacer mi historia familiar. Aprendí dos cosas. Primero, me sorprendió la cantidad de información que teníamos en casa que nos guiaba a la obra del templo. Y segundo, me dio la oportunidad de descubrir a mis antepasados, de leer y pensar acerca de ellos, y de comprender cómo sus sacrificios modelaron mi vida. Encontramos la historia de mi abuelo, un jugador de béisbol semiprofesional. Su equipo tenía un acuerdo con el restaurante local, que cada vez que un jugador bateara la pelota a la derecha, fuera del campo de juego, el restaurante alimentaría a toda su familia. Creo que a veces no había mucha comida en la mesa del abuelo, ya que él se iba al estadio, bateaba fuera 2 veces en el juego y alimentaba a la familia. Cuando comienzas a leer historias como esa, obtienes un gran respeto por esas personas. Perdón, ¿ahí me escuchan? Creí que me estaban escuchando. ¿Qué pudimos aprender en cuanto a esto? ¿Qué pudieron ustedes aprender? ¿Qué les gustó? ¿Qué les gustaría compartir? ¿Alguna experiencia que hayan tenido? Bueno, a mí me gustó esta parte de que puedes buscar en casa. De hecho, ahorita yo traigo, justamente entré por eso, porque que estoy queriendo buscar información de familiares. Eh, pero me gustó mucho esta, pues la sencilla manera en la que puedes de alguna manera encontrar información y sobre todo la oportunidad que tenemos al interactuar con la familia para conocer. Por ejemplo, tengo una hija de 12 años y ella ve fotos de personas pues, que obviamente no conocía, ¿no? De nuestra familia. Y es una manera pues muy agradable de poderle explicar pues quiénes son los familiares, a qué se dedicaban y cosas de ese tipo que te ayudan a compartir momentos en familia, ¿no? Sobre todo. Y este punto que te dice que de hecho no recuerdo bien el nombre que usó, pero sí es muy importante, es que decía que tenía como un registro de toda la genealogía que hizo su mamá. No sé cómo le llamó al documento, pero yo en lo personal tengo impreso ese documento, digo, ya creo que lo tenía como en un cuadernito, pero la propia historia familiar te permite imprimir todas las ordenanzas que has hecho por si algún día a mí se me olvidara mi contraseña o algo o alguien más no supiera o mi hija no supiera de quién hice ya mi historia o una cosa así o yo faltara, etcétera. Sí es una manera pues interesante de saber todo el trabajo que se ha hecho y sobre todo cómo se vincula con ella, los códigos y todo eso para que ella pudiera continuar haciendo la historia, ¿no? Tal No me cual. acuerdo cómo se llama ese reportito que hizo, que dijo la señora. El registro es como
grupo familiar, registro de grupo familiar, capaz que sea, en donde está la información específica de cada persona. Ajá, de acuerdo. Gracias, hermano. Muchas gracias a usted. ¿Alguien más le gustaría compartir algo? ¿No se han sentido Bueno, identificados? yo quisiera compartir que por la invitación que la iglesia siempre nos ha hecho, yo desde muy jovencita me di a la tarea como de entrevistar a las personas que se encontraban alrededor vivas y hacerles preguntas. Entonces, sin tener así como un conocimiento de exactamente qué tenía que saber, pero les hacía preguntas sobre los familiares y les preguntaba cómo se llamaban sus padres, dónde habían vivido, en fin. Y yo hice un registro escrito de aquel entonces, estoy hablando de que tenía 15 años. Y entonces yo escribía lo que escuchaba, y lo guardé. Posteriormente eso me sirvió mucho hoy, ¿no? Hoy que tenemos las herramientas que tenemos. Pero me parece que es muy importante que haya el deseo por parte de los niños y de los jóvenes y que nosotros inculquemos el deseo de que ellos sepan sobre las personas del origen de sus árboles, de quiénes fueron sus abuelos, qué hicieron o sus tatarabuelos, porque nosotros vamos sembrando ese amor por conocerlos. Y por ejemplo, ahorita esta experiencia de encontrar como tesoros en tu casa, entre fotografías y cosas que dejan las personas, yo por ejemplo me he dado a la tarea de registrarlas en recuerdos de mi familia. O sea, si me encuentro, no sé, me he encontrado inclusive de bautizo de los antepasados o fotografías muy viejas, y yo las subo porque me parece que se van a destruir aquí, pero allá no. En ese lugar donde las estoy poniendo, no. Entonces, sí, como que creo que tenemos que hacer como buscar los tesoros que tenemos en la casa para encontrar más evidencias de nuestra gente. Y me encantó el video porque la persona compartió la experiencia que sintió al saber un poco más sobre un familiar como el que se dedicaba a mantenerlos trabajando por el béisbol, ¿no? Entonces vas como haciendo esos lazos que son tan importantes, porque las personas no son números o no son nombres, las personas son personas. Entonces tenemos que buscarlos con ese deseo de encontrarlos. Tal cual. Muchas gracias, hermano Alejandro. Hermano Arturo. Hermano Arturo, ¿usted levantó la mano? No, Arturo Castillo. Sí, hermana, yo quiero Ay, comentar con ustedes lo siguiente. Eh, Doctrina y Convenios, no recuerdo exactamente la sección, pero nos hace una invitación y yo lo tomo como un principio, de acuerdo con el video que vimos. Dice, por tanto, no os canséis de hacer las cosas pequeñas, porque estáis poniendo los cimientos de una obra grande. Y recordad que de las cosas pequeñas proceden las grandes. Y entonces el Elder Packer nos da una cosa tan pequeña, tan simple, de la cual proceden cosas tan grandes como el simple consejo de poner una caja de cartón en un lugar donde sea para nosotros un estorbo y que entonces al verla, entonces constantemente estemos metiendo cosas ahí de nuestra familia, actas de nacimiento, de función, matrimonio, sellamiento, bautismo, fotografías, obituarios, etcétera. Y entonces a la vuelta de un mes quizá o una semana, lo que querramos, podemos descubrir que tenemos un arsenal de información y lo que viene solamente es
clasificarla de manera adecuada y empezar a meterla a nuestros propios árboles. Es la parte, obviamente lo que las hermanas ya han comentado también es muy importante, pero es lo que a mí en lo personal me llamó muchísimo la atención, la sencillez con la cual podemos hacer la obra de historia familiar. Gracias, hermano. Gracias a usted. Hermana Angie. Hola, sí, buenas tardes. Me encantó los videos, muchísimas gracias por compartirlos. Y algo que quería recalcar, en el caso de varios hermanos le queda más fácil hacer historia familiar. En el caso mío, en lo personal, por tener familia china, es un poco complicado, primero por el idioma, por todos los gráficos y todo, ¿verdad? Que muchas cosas no entiendo. Entonces me he apegado mucho a mi papá, que él sí entiende todo, digamos eso, ya que mi papá es chino y mi mamá no, ¿verdad? Entonces, me ha costado un poco a mí en lo personal bastante, pero ahí vamos. Y muchas personas, digamos, o miembros tienen más fácil eso y muchas veces no lo hacen. Entonces, hay que ir haciéndolo poco a poco. En lo personal, he estado haciendo más del lado de mi mamá porque es un poco más fácil que el otro lado de mi papá, ¿verdad? En el caso en la tradición china, ustedes saben que solo es un hijo, ¿verdad? Entonces mi papá es hijo único y aparte de eso, hay muchos de los familiares de nosotros que ya han fallecido, ¿verdad? Y no he encontrado registros, un montón de cosas. Entonces hay muchas, bueno, hay poca limitación en ese sentido y poco a poco uno va a ir aprendiendo más, ¿verdad? Entonces, el Evangelio y esta obra es grandiosa y vamos aprendiendo. Entonces, eso es lo más importante. Eso es lo que quería compartirles esta tarde. Gracias. Muchas gracias, hermana Angie. Así como dijeron cada uno de ustedes, eh, cada uno empezó, capaz, hemos empezado así, con una caja en donde hemos ido juntando información, en donde hemos visto de que eso me puede servir o lo tengo que guardar por algo, no sé por qué. Y así de a poco vamos juntando toda la información, ¿no? Algo que me gustó en el video, que hicieron referencia a varios de los hermanos que hablaron, es de que siguieron las instrucciones de un elder o de un apóstol y, o del profeta y simplemente tuvieron la fe de hacerlo. Muchas veces nos suele pasar cuando recibimos el llamamiento como consultores o como eh, una forma de enseñar en el barrio historia familiar y no nos sentimos tan confiados o tan seguros de aceptar esos llamamientos porque decimos, no, ¿qué le voy a enseñar si yo no sé usar la computadora? Pero cuando justo estoy en una actividad acá en mi área, en el área de Sudamérica Sur, que tenemos que desafiar a los jóvenes a participar, a los jóvenes adultos solteros. Y algo de que siento muy fuerte cuando los invito es de que el Señor pone los medios para que ellos lo logren. Y ahí creo que eso se aplica en todos los principios y todos los llamamientos de la iglesia. Cuando uno tiene el deseo de servir y de ayudar a los demás, incluso ayudar a la propia familia, no es necesario tener un llamamiento, sino el hecho de decir, uy, no completé las 4 generaciones, ¿cómo puedo hacer? Bueno, ¿qué dice el profeta? Que empecemos. Entonces es empezar, desarrollar esa fe y comenzar. Eh, vamos a seguir. ¿Alguien más quiere compartir algo antes de continuar? Bueno, entonces vamos a seguir. Sí, yo quería compartir. Sí, Bueno, quería compartir mi experiencia cuando comencé a trabajar la genealogía. Ya mi abuelita tenía como 100 años y para mí fue un poquito difícil que ella recordara muchas cosas, aparte de que ella eh, fue huérfana a los 7 años, entonces mucho menos información ella podía tener. Sin embargo, eh, teníamos álbumes de fotos de su tiempo, pues. Y por esos álbumes fue que yo pude hacer las conexiones con ella y sus antepasados, más mi mamá tenía cierta información y también aproveché con ellos de buscar, pues,
ella tenía periódicos guardados, por los cuales también pude hacer la conexión con mi bisabuelo y fue maravilloso. Adicional que, bueno, prácticamente cuando yo comencé a trabajar la genealogía fue cuando estuvimos en la pandemia del COVID. Yo dije, bueno, ahorita todos están en casa porque hay cuarentena, pues hay aislamiento. Entonces, la gente está en su casa sin hacer nada, decía yo. Entonces empecé a mandar mensajes a mis familiares, a mis primos, porque ustedes saben que ya cuando las personas están adultas como que es un poquito más difícil, pero yo empecé por mis primos. Mi primo, dime el nombre de tu mamá completo, dime cuándo nació, y así fui llenando un cuaderno con todos los datos de ellos y empecé a armar mi árbol, pues. Y de verdad ha sido maravilloso la experiencia. Ahorita, bueno, es impresionante mi árbol y feliz porque, bueno, yo sé que ellos también están felices porque yo estoy trabajando por ellos. Eso era lo que quería compartir. Muchas gracias. Y es así, ¿no? Eh, a veces hay momentos en donde uno toma la decisión y hace el cambio, hace la diferencia. Y ahí es donde se ve el impacto, ¿no? Vamos a ver los tipos de documentos que podemos encontrar en estos registros o en nuestra casa. ¿Qué le gustaría leer? Ok, le puedo ayudar. Dice, Bueno, documentos oficiales, certificados de nacimiento, matrimonio y defunción, testamentos, escrituras y registros de propiedad, documentos de servicio militar y pensión, ahora sí, perdón. pasaporte, documentos de naturalización, registros médicos, licencias de negocios, matrimonio, pesca, conducción, registros escolares, pólizas de seguro. Esos son los documentos oficiales. En libros y álbumes tenemos Biblias familiares, libros de recuerdos y álbum, libros de bebé y de matrimonio, libros de memoria y álbumes fotográficos. En los escritos personales tenemos diarios personales, historias y biografías personales, cartas y postales. En notas impresas y anuncios tenemos recortes de periódicos y obituarios, anuncios de nacimiento, matrimonio y aniversario, programas de ceremonia de premiación o funerales, notas y registros de reuniones familiares. En cuanto a certificados, podemos encontrar registros religiosos, registro de fraternidades o sociedades y premios laborales. Muy bien. Fíjense que entre todos los documentos hay una amplia variedad, desde lo personal hasta el ámbito familiar, fotos y en el ámbito laboral, ¿no? Como decía en el video del hermano, que él, gracias a un periódico, se pudo conocer un poco más de la historia de su abuelo. Nosotros también podemos guardar este tipo de certificados o los logros que vamos desarrollando y poder ser partes de la historia familiar, ¿no? O cumplir o llenar más de la parte de la historia familiar. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que quisiera decirnos? La verdad es que sí está muy interesante toda esta lista, la verdad es que es muy, muy importante, porque digo, inmediatamente recordé, dije, licencias, de conducción, las credenciales de la escuela, y eso te va dando años, ¿no? Periodos en los que puedes ir ubicando la vida de las personas y está, bueno, sí, son muy, muy importantes y claro que tenemos muchos hasta, no sé, credenciales del club, del deportivo, de cuando jugó en el partido tal, en el equipo tal, o sea, todo eso te va haciendo
pues una cantidad de registros interesantes sobre las personas y sí, claro que ayudan a encontrar las raíces para poder investigar más, ¿no? Totalmente. Gracias. Gracias a usted. Por ejemplo, yo me acordaba de libros de bebé cuando nació mi primera hija. eh, Siempre al primero le regalan un montón de cosas. Y a mí me regalaron un libro de bebé. Me acuerdo de que mis suegros no son miembros de la iglesia ellos. Eh, y cuando yo hablé con ellos, porque había un arbolito chiquitito para llenar, ellos sabían que nosotros éramos miembros de la iglesia y no me querían dar la información. Entonces, cuando yo fui con el libro hasta la casa, les mostré que yo quería llenar los datos para que Geraldine en algún momento lo leyera y lo viera. Ahí, con mucha precaución, me dieron algunos datos. Eh, Después, con el tiempo, eh, justo ellos eran divorciados y no se podían casar de nuevo por la Iglesia Católica. Entonces, mi suegra me decía de que ella estaba muy dolida porque no iba a poder vestirse de blanco, casarse por iglesia. Entonces yo le compartí de que nosotros sí podíamos y que si ella quería yo le podía mostrar cómo era, cómo es la sala de sellamiento, incluso se la mostré y empezó a hacerme preguntas en cuanto a la iglesia, ¿no? Y ahí de a poquito le fui sacando un poco más de información en cuanto a la familia. Pero muchas veces es aprovechar las oportunidades, porque oportunidades tenemos, no solo de compartir el Evangelio, sino también de conocer a nuestros antepasados. ¿Alguien más quiere compartir algo antes de seguir con la próxima? Buenas noches, hermanos y hermanas. Hermana, a mí me gustaría compartir algo personal. Eh, hace algunos años, visité la casa de mi tía y empecé a hacerle preguntas, ¿no? Para poder agregarla a mi árbol, a ella y a sus hijos, como hijos de mis abuelos, como hija de mi abuelo. Y ella tiene, la hija mayor es fallecida, ¿ya? Y cuando yo le pregunté la fecha de nacimiento y qué año había fallecido, ella no quiso, me dijo que se había olvidado, ¿ya? Me dijo que se había olvidado y una mamá nunca olvida, ¿no? Fechas importantes. Y bueno, y hice las preguntas a mis primos y a mis primas, a los esposos y por sus hijos y todo. Ya cuando llegué a casa, estaba meditando en lo que mi tía me dijo que se había olvidado de las fechas, pero en conclusión, fue algo que salió espontáneo y no lo pensé en su momento, de que debí empezar con una oración. ¿Por qué? Porque cuando hablamos con las personas vivas, les hacemos recordar a veces cosas dolorosas. Y se me hizo que eso hice yo y por eso fue lo que mi tía me dijo. No, no me acuerdo, me dijo. Así, de plano. Se quedó pensativa y me dijo, no me acuerdo. Y le volví a preguntar por la fecha de fallecimiento de mi prima. Igual me dijo lo mismo. Entonces, eso, para que lo tomemos en cuenta cuando siempre tengamos que hablar con las personas, que hagamos una oración, ya sea personal o junto con ellos, para que el Señor pueda tocar su corazón y su mente y ellos puedan recordar y puedan abrirse con nosotros, porque a veces llegamos a las fibras de ellos y son recuerdos dolorosos. Eso quería compartir, hermana. Gracias. Gracias a usted. Hermana Noemí, la escucho. Bueno, quería compartir que en realidad todo esto que leí en este momento es parte de lo que yo he hecho, pues, en buscar en los registros, en los álbumes, inclusive cuando yo comencé a preguntarle a mis familiares, no hice así como usted, pero yo le dije, necesito o estoy
trabajando la genealogía de la familia. O sea, no le hablé en ningún momento de la iglesia porque siempre hay ese choque con la iglesia, ¿verdad? Yo le dije, estoy trabajando la genealogía, me gustaría conocer toda la genealogía de nuestra familia para que por favor me ayuden. Pues entonces fue como un poquito más accesible a que ellos me dieran la información, porque al decirle yo que es para la iglesia, entonces iba a haber como un rechazo, pues como muchas veces sucede. Entonces ellos fueron como más abiertos. Después que yo los iba introduciendo en mi árbol, que me iban llegando registros de ellos, yo los capturaba y se los mandaba. Y ellos se emocionaban. ¿Dónde tú conseguiste eso? Mira mi acta de bautismo. Y yo, bueno, en la página donde yo estoy trabajando la genealogía, me lo anexaron y por eso te lo mandé, porque no sé si tú lo tenías. Ay, cuando salga el de nacimiento, me lo manda, me dice. Entonces ya hay como más interacción. Por ejemplo, una prima me pasó con ella y después me mandó las fotos de sus hijas, me mandó más información. Entonces hay como una mayor compenetración con la familia cuando tenemos como esa conexión. Y es como dice la hermana, pues siempre tenemos que tener presente hacer una oración. Y como yo les digo a los hermanos que yo atiendo en el centro de Family Care de la Estaca, yo le digo, ve, ustedes tienen que hablar con ellos, porque ellos están aquí detrás de ustedes, ellos están viendo qué ustedes están haciendo, o si les están poniendo algún dato, ellos están ahí pendientes, entonces ustedes tienen que hablar con ellos. Yo le digo, mira, Pedrito, yo necesito información tuya, así que mándamela, porque si no, yo no puedo hacer la obra por ti. Así yo voy hablando con ellos, entonces yo les digo a ellos, bueno, ustedes también tienen que hablar con sus familiares porque ellos están allí esperando que ustedes coloquen esa información y se los van a hacer más fáciles. Tienen que tener fe, orar y ellos les van a ayudar. Muchas gracias. Hermana Alejandra, la escuchamos. Me emocionó mucho escuchar a la hermana porque exactamente es lo que me ha sucedido a mí con mi árbol. Mi papá es el menor, bueno, del árbol de mi padre era el menor de 12 hermanos. Y ya los hermanos, mi papá era un bebé y sus hermanos tenían los más grandes 25 años, ¿no? Entonces podrán imaginar que la mayoría de sus familiares son personas muy grandes. Cuando yo empecé a hacer el recaudo de información, justamente yo hacía eso que la hermana está diciendo. Entonces, era complicado como hacer preguntas sobre sus nombres, o sea, como era complicado, porque además no teníamos como una relación familiar real. Entonces, cuando ellos me decían alguna información, al ponerla yo en Family Search, el mismo programa me retroalimentaba y me daba actas. Entonces yo les mandaba las actas. Y entonces ellos se emocionaban mucho y me decían, ¿y de dónde sacaste eso? Y entonces de esa manera ellos empezaron a darme mucha más información porque ellos se emocionaban de que ellos recibieran esto. Y yo, por ejemplo, me enteré que mi bisabuelo le festejaban el cumpleaños en abril y cuando yo encontré su acta, él nació en junio. Entonces yo les mandé el acta y les dije, pues no, su cumpleaños era en otra fecha. Entonces hubo mucha más disposición y hubo podría yo decir, un espíritu de amor, porque el hecho de que yo estuviera dando información sobre la familia hacía que se interesaran en ellos aportar. Cuando me tocó hacer la obra por algunos y pedir permiso para poder hacerlo, me fue menos difícil. Por lo mismo, porque ellos de alguna forma intercambiamos información que nos retroalimentó a los dos. Entonces, no nada más es el trabajo que hacemos en el templo, sino la información que las personas que no son miembros reciben y que nosotros estamos obligados a que ellos experimenten esto con el gozo que lo experimentamos nosotros. Muchas gracias, hermana Alejandra. Muchas gracias. Y digo, permítanme tomar también la palabra, coincido Sí. con las hermanas. Y algo también que me sucedió y
tiene que ver con lo que acaban de comentar, es que justo, primero, sí, la oración es muy importante. Sí, también el no tener miedo de decir las cosas como son, ¿no? Realmente. Y por ejemplo, en mi caso muy particular, cuando falleció mi tía, la hermana de mi mamá, mis primos pues son alejados de cualquier tipo de religión, ¿no? Digo, son buenas personas y demás, pero yo tenía muchos nervios y además yo no tenía mucho tiempo en la iglesia, entonces yo tenía muchos nervios de poder acercarme y decirles, oye, quiero hacer la obra por mi tía, ¿no? Así que yo dije, no me van a mandar por allá, o sea, que no, en realidad no, pues no conocen. De hecho, mi tía, justamente quien había fallecido cuando estaba de novia con mi esposo y supo que era de esta religión, le dijo a mi mamá, dice, no, 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 aléjala de ese joven porque ellos son mormones y tienen muchas mujeres, ¿no? Entonces yo dije, no, y con ese antecedente, pues menos mis primos van a querer que yo haga la obra por mi tía, ¿no? Entonces, digo, pasaron muchos años entre una cosa y otra, pero al final, pues sí, hice esta oración de la que hablan, que sí es muy importante. Y al contrario, en vez de recibir esta incertidumbre que yo tenía de no, me van a cuestionar demasiado, no me van a dejar, va a ser muy difícil, etcétera, la respuesta que recibí fue completamente distinta a lo que yo me imaginaba. Lo único que escuché cuando yo le dije a mi prima, que es la mayor de los tres, yo le dije, oye, de esto quiero hacer la obra por mi tía, ¿verdad? Y ella lo único que me dijo es, si eso la va a acercar más a Dios y a la familia, adelante. ¿Qué necesitas? Y yo lo hago, ¿no? Es más, si yo puedo ir, voy, ¿no? Le digo, ay, si te la debo, ay, si no se puede, pero al final, fue muy, muy sorprendente para mí la respuesta que recibí y, y estoy completamente consciente y de acuerdo que cuando haces las cosas con amor, con fe, este, pues está el espíritu, hace su obra y al final se logran las cosas. También coincido mucho en esta emoción que la familia tiene para compartirte información. En mi caso, yo soy la única de parte de mi familia que soy miembro. Y pues también cuando empiezo con la genealogía y todo esto, este, mi mamá cada año bueno, son de Michoacán mis papás, y cada año habitualmente va en el 2 de noviembre a Michoacán, a visitar a sus papás, ¿no? A mis abuelos. Y entonces en esta ocasión, el año pasado, le dije, oye, mami, tráete unas fotos de las lápidas y cosas así de ahí, de donde están en el panteón. Y sí, mi mamá tiene casi, ahorita ya tiene 80 años, mi mamá, pero me trajo fotos del panteón, así un tanto medio chuequitas y lo que sea, pero, o sea, al final me da mucha emoción porque ya empieza a colaborar más, a pesar de que no es miembro y ella sabe que pues mi intención es hacer la obra por toda la familia, ¿no? Entonces cuando llega de su viaje siempre le digo, mamá, ¿cómo te fue? No, hombre, ya se murió fulanito, que es el primo de no sé qué, y así, y empezamos a hacer actualización ahí, ¿no? Y la verdad es muy divertido y sí te une, es un eslabón pese a lo áspero que fue cuando yo les informé que quería ser miembro, ya van a ser 10 años de esto, pero sí, al principio fue muy difícil porque, pues, de hecho, me alejaron un poco de la familia y afortunadamente ahorita estamos muy unidos y todo, y con este tema de la genealogía hemos logrado, pues, tener un eslabón de contacto más cercano, ¿no? Por ejemplo, también hace 2 años operaron a mi papá, se dejó dar una bendición, o sea, empiezan por parte de mi esposo y demás, entonces empiezan a sentir, no sé, algo que me ha permitido trabajar mejor con ellos e interactuar y obtener información de la familia para la genealogía y para nuestro árbol familiar. Gracias. Gracias, José. Bueno, vemos que hay muchos, todos tenemos alguna experiencia, aunque sea chiquitita o grande, en donde hemos tenido la oportunidad de empezar nuestra genealogía y en esos inicios hemos tenido que superar desafíos, ¿no? ¿Quién le gustaría leer esta parte? Se lo leo, hermana. Bueno,
Ok, dice, ¿cómo reunir información familiar? Dice, las entrevistas pueden ser presenciales o Buenas noches, telefónicas. gracias. Segunda Eso, viñeta. gracias. Sí, perdón, hermana, léalo. Uy, Alejandro, no había visto que habías levantado la mano. Hace ratito compartió, no sé si la dejó arriba. Ah, bueno. Sí, sígale leyendo, hermana. Ay, sí, perdón, la dejé arriba, pero no podía abrir mi teléfono. ¿Pero quiere que Sí. lea? No, no, va a continuar la otra hermana. Gracias. Ok. Ok, ¿continúo? Sí. Dice, email y correspondencia. Al escribir a los miembros de la familia, aplique las siguientes reglas básicas. Dice, no envíe cartas masivamente como circulares. No envíe formatos genealógicos en blanco, no personalizados, en especial con la primera carta. Sea razonable. No pida demasiado de una sola vez. Haga preguntas simples y directas. Comparta información generosamente y conteste con prontitud. Muestre aprecio. Muy bien, y es un poco de lo que estábamos hablando recién, lo que hablaban las hermanas. A veces hacemos este tipo de entrevistas. A mí al principio, cuando uno habla de entrevistas, se acuerda mucho, por lo menos yo me acordaba mucho de las entrevistas del templo, pero después de que empecé historia familiar en Vivo Yugo, me pude ver que las entrevistas tienen otro enfoque. Por ahí no es tantas preguntas de cuándo nació, dónde vivió, por qué se mudó ahí, sino es más natural en la entrevista. Es, ¿qué es lo que te acordás de tu infancia? ¿Cómo vivieron? ¿A dónde vivieron? ¿Por qué se mudaron ahí? Te estaban trabajando en este lado y después se cambiaron al otro. ¿Cómo te sentiste? Ese tipo de preguntas en donde a ellos los lleva su memoria y a esa memoria guardada de años, en donde ellos pueden volver a sentir y a vivir lo que han vivido en esa época, ¿no? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo te sentiste vos cuando lo viste por primera vez? Eh, yo tuve la oportunidad de hacer este tipo de entrevistas con mi abuela y la verdad es que hubo muchísimas cosas que yo aprendí con esa entrevista de ella, más que en 30 años desde que nací yo. Y de todas las veces que le he preguntado en cuanto a su familia, aprendí mucho más en esa entrevista, porque lo fuimos haciendo de forma natural. Dice, y en el email cuando dice no envíe cartas masivamente como circulares, hace referencia a los mail pregrabados o prescritos, en donde, hola, ¿cómo estás? Vos sabés que quiero saber de la tía Pocha. Y mandamos a todos los hijos de la tía Pocha. Porque la verdad es que hay que mostrar como decían las hermanas, hay que mostrar un sincero sentimiento de preocupación por conocer a la tía Pocha. Eh, por ejemplo, cuando dice no envíes formatos genealógicos en blanco, ni personalizados, en especial con la primera carta. Esto también tiene que ver con, vos sabés que me está faltando esto de esta parte del árbol. ¿Vos sabés cómo lo puedo completar? Porque hay mucha gente que no conoce lo que es un árbol familiar. Entonces, es bueno que nosotros podamos hablar con ellos y explicarles qué es un árbol familiar, qué datos se necesitan para completarlo. Eh, y algo importante que hablaban las hermanas es compartir información generosamente y conteste con prontitud. Lamentablemente he escuchado, no, hace mucho, no lo escucho, pero había escuchado de que los hermanos que estaban a cargo, digamos, entre comillas, a cargo de la historia familiar de su familia, no permitían que otras personas ingresaran a ver las fuentes o a modificar algunas cosas que consideraban que las fuentes podían ayudar a la investigación genealógica, porque eso no era tarea de ellos, sino de la persona que estaba a cargo. Vuelvo a decirlo entre comillas.
Y la realidad es de que no hay algo más hermoso y más lindo que poder compartir información con nuestros familiares. El poder decirles, como decía la hermana, mira, que encontré en este registro al abuelo. Mira qué lindo. Uy, ¿cómo lo hiciste? ¿Dónde lo hiciste? Y enseñarles a buscar. No hay nada más lindo que ver cómo se les ilumina la cara y cómo se les llena el corazón de amor cuando ven a esa persona en un registro que es de la época, ¿no? Y por último dice muestra aprecio. Y en ese mostrar aprecio es mostrar agradecimiento también por el tiempo de que la otra persona se toma para poder entrevistarla o para responder los mails o la correspondencia. ¿Hay alguna duda o pregunta? ¿Algo que quisieran que viéramos con más detenimiento? La información que tengo, nosotros seguimos en esta cobertura del medio Telemicro. Ahora retorno con usted. ¿Alguien quiere compartir algo? Mi parte está bien, gracias, hermana. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a por la última parte. ¿Quién le gustaría leer? A mí, hermana. Bueno, ¿Puedo? léalo, hermano. ¿Sí? Gracias. Dice, ¿cómo solicitar información adicional de su familia? Al investigar acerca de su familia, es buena idea compartir la información que encuentra con parientes. Esto puede también ser una buena oportunidad para solicitar información adicional de ellos. Si solicitó solamente información básica acerca de unos pocos familiares, es posible que haya más información que puede obtener. La información nueva que ha averiguado puede despertar los recuerdos de los miembros de la familia que pueden proveer más pistas. También es posible que ellos hayan hallado más información recientemente. Los miembros de la familia que no hayan querido compartir información antes pueden haber cambiado de opinión o pueden estar intrigados por la información que usted ha encontrado. Su información puede convencerlos de su seriedad y pueden prestar más atención a sus solicitudes. Hermana, yo quisiera comentar algo de todo lo que escuchan, si me permite, desde pequeña, yo igual así, parecía yo ratón. Yo no sabía por qué, ya la edad me ha hecho entender por qué. Guardaba que el papelito, que la foto, que esto. Yo decía, esto me gusta, no sé por qué lo guardo, pero esto es para Miguel Ángel, o sea, para mí. Guardé. Pasaron años y descubrí para qué era. Era oro, es oro líquido en mis manos. Y en cuanto a esto, igual, yo me di idea y nunca he sido tan directa de que, oye, ¿y cuándo murió? ¿Y dónde murió? Y esto porque a veces se cohíben o dicen, bueno, ¿esta para qué quiere la información, no? O qué va a investigar o de qué se trata. Entonces, bajito la mano, a lo largo de toda mi vida les he hecho sus preguntitas a mi familia y me han soltado, como decimos en México, me han soltado la sopa. Y yo bajito la mano lo anoto en un papelito, en la libreta, o me lo grababa en la mente. Corría yo y anotarlo, y en cuanto, porque antes tiene un poco a la fecha lo de Family Search, y sobre todo lo de Internet y todo eso, ¿no? No mucho, pero sí ya tiene sus años. Yo de chica, pues no lo había, ¿verdad? Todo era a mano. Entonces todo lo guardé, lo escribía por aquí, por allá, y fui guarda, y como ratón le digo. Y recuerdo que un hermano que se fue a vivir a Estados Unidos decía, no, allá nada más oprimes una tecla y te sale todo, y esto, y yo decía, ay, no puede ser. Si aquí me mato escribiendo 2, 3 veces lo mismo para archivarlo, por si me lo pierden o porque una vez en el templo llevé cosas y se les perdieron, pero yo bien abusada, ya lo tenía yo fríamente calculado, guardado, y entonces volví a llevar mi copia.
pero yo no le creí. Cuando descubrí primero la computadora, luego los programas de la iglesia, y luego llegan a mi país, porque pues obvio no, aquí no lo había en Estados Unidos y esos países donde hay tecnologías y todo está avanzado, y acá no. Pero yo ya los estaba esperando. Cuando llegaron, ya nada más es meter, 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 y ahora sí me doy el lujo de oprimir un botón, una tecla, y ya me sale todo. Y mis parientes o conocidos dicen, ay, mira, hasta fotos, mira que no, le digo, papá, bueno, como antes no sabían quién era eso, ese desconocido que le pusieron el número, soy yo soy la que di la información, yo soy la que, tú tienes todo esto. Entonces, a lo que voy, perdón, ya me pasé, es que es bien fácil, hay varios métodos bien sencillos de cómo hacer que la gente nos dé la información sin que se vea tan intimidante y de que, oye, dime, porque tienen sus dudas, ¿no? O familiares o qué sé yo, que no quieren, que porque la iglesia y no sé qué, no te estás dando explicaciones más allá. Y yo les testifico que el espíritu de Elías nos da la inteligencia necesaria para saber cómo llegar y sacar la información. Y estos seres especiales, al ver nuestro ímpetu, como dice Alma, el granito de mostaza, nos van a hacer llegar a nosotros la manera de cómo sacar esa información. Gracias, hermana. De nada. ¿Alguien más que quisiera compartir algo? ¿Algo? ¿Algún sentimiento? Sí, hermana, yo ahorita que escuché a la hermana, la forma como ella se desarrolló para poder hacer su trabajo en genealogía, recordé lo difícil que me fue llegar al árbol de mi abuelo por parte de mi papá. Y cuando ya estaba yo ahí, resulta que mi apellido era otro. Yo me apellido Alejandra Cruz Aveiro Hernández. Y por una situación particular de mi abuelo, de mi bisabuelo, eh, él se quita el apellido, su apellido anterior, por situaciones. Y resulta de que mi árbol era de los Álvarez de la Cruz, es el apellido de la familia de mi abuelo. Y estando ya en el árbol, haciendo todo, todo lo que me habían ayudado estas personas a llegar ahí, recuerdo que me corrieron. Me han corrido de mejores lugares. Me acuerdo que de repente entra alguien y me manda por el chat de Family Search y me dice, ¿sabe qué? Usted está confundida porque usted no pertenece a esta rama, a este árbol. Y yo empecé a dialogar con esta persona que además no era miembro de la iglesia. Resulta de que él es genealogista especializado, pero él no es miembro, sin embargo, utiliza las herramientas de Family Search y está muy agradecido con la iglesia porque él puede hacer su trabajo gracias a esas herramientas. Y bueno, el caso es que finalmente nos hicimos de alguna forma amigos, empezamos a charlar, a intercambiar cosas y resultó de que efectivamente mi abuelo era nieto o sea, pertenecíamos al árbol. Y fue un hallazgo muy especial. Él me hizo saber, yo no sabía eso, yo no sabía que habían otras personas que no eran miembros y podían hacer uso de las herramientas de Family Search y que él no sabía qué eran las ordenanzas. Mejor no sé qué es eso, yo eso no lo veo, pero trabajamos juntos y me ayudó en muchos sentidos para encontrar a mis abuelas y, o sea, hicimos un trabajo juntos. Entonces yo les quiero testificar que recibimos ayuda de todos lados para poder hacer las cosas. Parece como imposible porque no tienes a lo mejor todos los elementos, sin embargo Dios te bendice y sí encuentras el camino para lo que estás buscando. Muchas gracias. Yo con esto quisiera compartirles mi testimonio.
En muchos aspectos, eh, por ahí no he tenido capaz los mismos desafíos que muchos de ustedes en conseguir sus antepasados, eh, pero lo importante es que bendecidos somos de tener el Evangelio y de poder brindar de estas bendiciones a otras personas. Siempre recuerdo de que la misión de la iglesia es tripartita, es predicar el Evangelio, perfeccionar a los santos y redimir a los muertos. Y las tres están unidas, el hilo conductor es Jesucristo. Entonces no están separadas una de las otras. Les invito a que por medio de la obra familiar puedan también compartir el Evangelio. No hay que tener miedo de lo que puedan llegar a decir, porque estamos haciendo algo bueno. Y estoy segura de que muchas veces vamos a ser rechazados, pero también sé de que van a venir las bendiciones por otro lado. El Señor nos va a bendecir si hacemos su obra. Eh, Tengo un fuerte testimonio de que el compartir lo que uno hace en genealogía abre caminos. Eh, por ser muy curiosa, me han escrito gente, por ser muy curiosa en la historia familiar de mi abuela de parte de mi mamá. He hecho árboles genealógicos, he armado árboles genealógicos de otras personas que no son miembros de la iglesia y otros que sí. He conseguido información que otros no podían conseguir. Y cuando me han preguntado después de 10 años, muchas veces no les sé qué responder porque realmente no me acuerdo de dónde obtengo la información, pero sí sé de que fue porque estaba haciendo la voluntad de mi Padre Celestial. Y gracias a eso he podido desarrollar relaciones eternas con otras personas que también están buscando a sus antepasados. Incluso las personas que no son miembros de la iglesia tienen el deseo de ayudarnos a poder encontrarnos y están dispuestos a ayudarnos. Así que no tengan miedo de hacer lo bueno, no tengamos miedo de hacer lo bueno y estemos dispuestos a obtener toda la información que podamos de nuestros registros. Recuerden de que si ya tienen todo hecho, pueden empezar por su propia historia. Guarden, eh, guarden diarios, guarden noticias, guarden fotos de ustedes, de sus hijos y, y armen de a poco su historia familiar. Así como dijo la hermana que ella subía a recuerdos, podemos hacerlo nosotros también. Y tenemos la bendición de tener Family Search que nos ayuda a poder eh, hacer de eso realidad. Y esto es lo que comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano Rubén, ¿usted quería decir algo? ¿No? Bueno. Dice la hermana Ceballos, cuando hacemos la obra vicaria con fe, abrirán puertas con personas que no conozcan y el Espíritu de Elías siempre nos acompaña en esta obra. Tal cual es así. Para finalizar este taller vamos a hacerlo con una oración y le vamos a pedir... Hermana Rocío, Sí, hermano Sergio, perdón. necesito comentar algo. Yo no voy a platicar una historia porque tengo muchísimas, pero yo soy un recolector de historias. Y quiero hacer una invitación a todos los presentes y a todos los que escuchan después de este video. Durante algún tiempo he estado meditando mucho y me han llegado sentimientos, pensamientos y hoy
tuve una impresión sumamente fuerte, más bien una confirmación de que lo que estoy planeando es correcto. Los miembros, los colaboradores del staff y en especial los coordinadores saben que se han estado fraguando cambios en este grupo, siendo Historia Familiar de Iberoamérica. Hemos hecho algunos ajustes y se ha anunciado que el curso de Family Search no se llevará a cabo como tal. Buscaremos la forma de tenerlo de otra manera. Pero los viernes se queda como una recopilación de algunas situaciones que voy a comentar ahorita. He estado pensando, hermanos, que las masterclass son de los martes. Han dado frutos muy interesantes. Los hermanos, voy a llamarlos un poquito así, de una manera un poquito chocante. Estas personalidades que han hecho algunas cosas en la iglesia, líderes relevantes, nos han compartido historias, mensajes, enseñanzas muy significativas y vale mucho la pena. Pero los líderes no son solamente aquellos que han vivido experiencias o han sido tocados por el Espíritu. Así que mi invitación, hermanos, es que cada uno de ustedes, quienes deseen, serán invitados ya no a una masterclass, no sé todavía qué nombre reciba. Es parte de lo que en algún momento fue el podcast de historias de historia familiar. Y lo haremos en vivo. La hermana Rocío sabe de esto porque ella formó parte de este podcast y me gustaría mucho que ustedes nos platicaran esas historias. Así es que les pido 3 requisitos, hermanos. Quien quiera participar, lo vamos a hacer con mucho gusto. El primer requisito es que si usted está dispuesto, póngase en contacto conmigo directamente. Número 2, hermanos. Escriba lo más que pueda de la historia que usted quiera o las historias que usted quiera narrar para que yo tenga un antecedente. Y número 3, hermanos, obviamente me tiene que enviar esas historias. Y número 3, espere a que yo me contacte con usted para que podamos hacer una cita. Las masterclass se cierran en este mes, en julio. Y vamos a tener una serie, híjole, no quiero llamarle como tal, pero donde estaremos teniendo como invitados a los coordinadores y miembros del staff a que compartan este tipo de situaciones, pero vamos a abrirlo para todos, hermanos. Esta es la confirmación que recibí. He estado deleitándome con sus historias, hermanos. Pero es injusto que solamente 39 personas, 35 ya, nada más escuchemos eso. La idea es que vaya para todos y sea abierto. Así que, hermanos, si tienen a bien, pónganse en contacto conmigo. Voy a poner, si no saben cómo buscarme, voy a poner mi nombre y mi número telefónico para que me manden un WhatsApp. Tiene el prefijo de México. Ahí está. Por favor, anótenlo. Me interesa mucho, y perdónenme que lo diga abiertamente, pero me gustaría mucho, hermana, ¿ya se fue? La hermana Vargas. Creo que ya se fue. Y la hermana Alejandra, ¿cómo se llama? Hermana Alejandra Cruz. Me gustaron mucho sus historias. Pónganse en contacto conmigo. Obviamente, hermana Noemí, ya escuché su historia. Usted sí ya está en contacto conmigo.
y bueno, y otros más, la hermana Jacqueline Valderrábano, etcétera, ya los tengo ahí. Entonces, por favor, y muchas gracias, hermana Rocío, ha sido para mí un banquete escuchar esta clase y estas historias. Es usted, ya sabe que yo soy su fan, es usted súper. Gracias. Gracias, hermano Sergio. Vamos a finalizar entonces con una oración. Hermana Ipiña, ¿usted podría ofrecerla? Sí, hermana. Hermana Rocío, dos cosas. ¿Puede dejar de grabar? Y la Ah, sí. segunda, tiene